Hola, ¿qué tal? Este es Enfoque Cimarrón, un programa de reflexión, análisis y diálogo en torno a diversos temas de la vida social. El día de hoy hablaremos acerca del decreto que emitió el gobierno federal para la reducción del IVA y el aumento al salario mínimo en la zona norte fronteriza del país. Para ello nos acompaña Roberto, Natanael, y tenemos como invitado especial a Sergio Vázquez, profesor del área de Contaduría y Administración. Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, para iniciar veamos la cápsula que preparó el equipo de producción. El IVA o impuesto al valor agregado es un impuesto o tasa impositiva generado por la producción y o comercialización de bienes o servicios, es decir, un cargo exigible por el físico sobre los ingresos, bienes y consumo de una persona física o moral. En 2014 se pensaba que los estados fronterizos estaban en un mejor desarrollo, con una mejor posición económica, y que por lo tanto tenían que pagar más impuestos. Es por eso que se aplicó la homologación del IVA al 16%, ya que antes de esa medida ese impuesto estaba al 11%. Esta medida generó mucho descontento en la frontera, ya que afectó el bolsillo de la población en general, especialmente a las familias de bajos recursos. En 2018, la actual Administración Federal emitió un decreto para reducir el IVA y aumentar el salario mínimo al doble a partir del 2019, con el objetivo de mejorar la dinámica económica y el bienestar de la frontera. ¿Podrá ayudar estas medidas al desarrollo de la frontera? Muy bien. Una pregunta obligada es, ¿en qué consiste este decreto? ¿Cuáles son sus principales características? Si gusta, Sergio. Bueno, habría que analizar primeramente el origen del decreto y por qué sale este decreto. Recordemos que la franja fronteriza, a través del tiempo, representa unas condiciones de vida diferentes a las del resto del país. Por la cercanía con los Estados Unidos, las empresas de la franja fronteriza norte tienen que competir con las empresas de la franja fronteriza sur de Estados Unidos. El costo de la vida es relativamente más caro. Y ante esta situación, el gobierno federal quiso establecer un decreto pues para darles a los ciudadanos de esta franja fronteriza, y hablo empresarios y consumidores normales, pues unas mejores condiciones en términos de economía, ¿no? Este decreto lo que persigue inicialmente, de acuerdo a lo que se establece ahí, es incrementar la inversión en la región fronteriza, mejorar la productividad de las empresas y, por otro lado, crear más fuentes de empleo. Ese era el objetivo. Para esto, se establece la reducción de una tercera parte del impuesto sobre la renta que causan aquellas personas que generan actividades empresariales, es decir, llámese empresas o llámese individuos que se dedican a realizar actividades empresariales, y por otro lado, la reducción del 50% del IVA en las operaciones que estén grabadas, ¿no? Entonces, básicamente en eso consiste, pero pues habría que analizar todo el contexto que se da. Como bien lo decían, hay un incremento del salario mínimo que también juega una parte importante. Hay ciertas disposiciones dentro del mismo decreto que también están generando algunas confusión e incertidumbre entre los ciudadanos de la región fronteriza, ¿no? Que han llevado de alguna manera a estar cuestionando si esto realmente fue un beneficio o no fue un beneficio, y qué tanto impactó en la comunidad de la región fronteriza, ¿no? Roberto. Bien, me gustaría iniciar contextualizando un poco más en el sentido de por qué esta fue una promesa de campaña. Durante 2014 hay un proceso de homologación del IVA. El argumento que utilizaron las autoridades federales en ese momento era que era más sencillo el proceso del cobro de impuestos si todo México tenía un IVA similar. Por lo tanto, en la zona fronteriza el IVA pasó de 11 a 16%. Además, el argumento que se presentaba es que una región del norte de México que se conoce, se entiende, es más rica, más próspera, no había un argumento en ese sentido de justicia social que pagaran menos impuestos. Entonces, bajo ese argumento es que se homologa el IVA, generó un gran descontento en la zona fronteriza,
sobre todo el sector empresarial, porque decían justamente que las condiciones en las que compite el Estado no compite con el centro del país, sino compite con el sur de Estados Unidos, nos ponían desventaja y como tanto iba a haber pérdida de empleos, incremento en la inflación en general. El solo anuncio de estas medidas, de este decreto, tanto el decreto de impuestos, reducción de impuestos y el aumento en el IVA generó expectativas positivas en la población. En general, cuando le preguntaron en junio a las personas, en junio de 2018, cuáles eran las expectativas futuras sobre la economía, se vio un repunte muy importante. Alrededor de 20% de las personas decían que en 12 meses ellos esperaban ver una mejor economía. Algo muy optimista para ese tipo de preguntas que se realizan. Entonces ya estaban asumiendo que efectivamente el decreto de reducción de IVA y aumento de salarios iba a traer mejores expectativas económicas para la población. Pero esa pregunta se le hicieron a la población en general, a los ciudadanos, también se le hicieron a los inversionistas y también se le hicieron a los especialistas, es decir, economistas, fiscalistas. Cuando le preguntan a los fiscalistas cómo veían la economía de México en general 12 meses después, solamente el 3% de los especialistas considera que la economía va a mejorar. Y solamente alrededor del 10% de los inversionistas consideran que hay condiciones favorables para la inversión. Es decir, hay una visión antagónica sobre los efectos que tendrían este tipo de políticas económicas para el desempeño económico futuro. Hay que ser específicos y decir que esta pregunta se hace en términos generales sobre la economía, no específicamente sobre esta política. Nada más, más adelante tendríamos que ver ya puntualmente cuáles han sido los efectos, particularmente en lo que se esperaba impactar, que era el tema inflacionario y el tema de salarios. Pero eso podemos dejarlo para más adelante. Bueno, yo solo para complementar lo que ya dijeron aquí los compañeros, este decreto también hay que mencionarlo que nace a raíz de una demanda de la sociedad, particularmente del sector empresarial, con la justificación, por así decirlo, de que era importante diferenciar una política federal en este tema fiscal, en el entendido de que la región de la frontera norte tiene condiciones muy distintas a lo que puede ser el centro o sur del país. Es decir, normalmente se asume, principalmente el sector comercio, pero pudiéramos generalizarlo, que la competencia no es hacia el centro o sur del país, sino que la competencia es con el lado fronterizo de la frontera sur de Estados Unidos. Y hay que recordar que en la franja fronteriza de Estados Unidos el IVA varía entre estados, pero anda entre 8 o 9%. Entonces lo que se buscaba, la petición era buscar pues, una tasa impositiva similar que les pudiera dar el mismo nivel de competitividad y evitar el consumo que normalmente se traslada casi todos los fines de semana o a diario de gente que vive de este lado de la frontera mexicana, pero que realiza un importante consumo del lado americano. Y esa era la justificación principal, nada más desde el punto de vista de precio. Creo que no es nada más precio, ¿no? Creo que tendrían que entrar otras variables de política de atención al cliente, de tema de calidad, pero bueno, el sector empresarial lo justifica por el tema de precios, en el tema del IVA en específico, ¿no? Y los otros dos componentes del decreto, que es el tema del ISR, que es el tema del salario, creo que en el tema del ISR es pues buscar dar incentivos para que tenga mayor competitividad el sector empresarial, que se detone la inversión y que pueda repuntar o dinamizarse más la economía en la frontera norte de México. Y como contraparte, creo que el gobierno federal, a cambio de esta diferenciación en el tema fiscal, pues decide que el salario mínimo en la frontera norte se elevaría, o prácticamente se duplicaría, ¿no? Llegaríamos a 178, o un poquito más de 178, ¿no? Como una contraparte, dado que le estaba dando una atención preferencial al sector empresarial, ¿no? En ese contexto es que surge el decreto y busca, en términos generales, pues sí, dinamizar la economía de la frontera norte y buscar que esos efectos pues se den o lleguen hasta el ciudadano común por el tema del IVA y por el tema del salario mínimo, ¿no? Muy bien. Veamos qué es lo que dice la gente al respecto. El salario mínimo creo que es de 170 a 175 pesos
y pues no es suficiente. Tengo entendido que son como 84 pesos y pues no es suficiente porque en una comida te los gastas, sinceramente. Creo que está como alrededor de 170 pesos y considero que no es suficiente para cumplir con las necesidades básicas de las familias. No es suficiente para donde estamos ahorita, la situación económica no. Tengo conocimiento de que está alrededor de 176 pesos y creo que no es suficiente. Pienso que el salario mínimo justo en nuestro país es el salario en el que a las personas les alcance para comprar todo lo básico para sobrevivir. Mínimo 250 pesos. Pues no te sabré decir una cantidad exacta, pero lo justo sería que las familias puedan cumplir con sus necesidades básicas y que no se tengan que como ajustar para esto sí tengo dinero, para esto no. Que el salario mínimo justo en este país, de hecho aquí en Baja California, yo siento que debería ser de acuerdo a cómo está lo alto de lo que es la comida, el transporte, la gasolina. De acuerdo a eso deberían de basarse al salario mínimo. No tengo el conocimiento de una cantidad exacta, pero sería aquel que pueda sostener las necesidades básicas de las familias o de una persona. Creo que sí ha dado resultados positivos el haber bajado el IVA en la frontera, ya que se deberían de haber bajado también el valor de los productos, aunque en algunos establecimientos pues no lo están llevando a cabo, y pues esperemos que con el tiempo pues haya más regularización y se pueda hacer efectivo. Pues realmente no se ve muy reflejado porque muchos comerciantes te subieron el precio para volver a que quedara en el mismo costo cuando estaba al 16%. O sea, era buena iniciativa, pero desgraciadamente la mal usan, pues. No tengo mucho conocimiento sobre qué tanto ha cambiado. Te puedo decir que he visto en cuestión como del patrón, el 8% les disminuye la cantidad de... se me fue la palabra, la cantidad de impuestos que deben de pagar. Entonces, en los casos de las personas que son patrones, pues sí les beneficia. Igual no he visto como que disminuya los precios de las cosas, o sea, solamente se dice como que disminuyó. En algunas partes sí, pero no en su totalidad. No ha beneficiado totalmente a lo que es la ciudad, a lo que es la frontera. Pero algunas empresas sí se han beneficiado de acuerdo a eso del 8% que ha bajado, pero en lo que es de acuerdo a los ciudadanos no se ha reflejado totalmente. Creo que sí ha sido un cambio, pero no es tan notorio para personas físicas, se diría, personas solas, sino para personas que tienen algún comercio. Ahí es donde lo he visto reflejado nada más. Regresamos a nuestro segundo bloque. Hoy estamos hablando acerca del decreto presidencial por el cual se reduce el impuesto y se aumenta el salario en la zona fronteriza norte del país. Me gustaría preguntarles cuál ha sido el impacto que la aplicación de este decreto ha tenido en la economía y en el bienestar de la población baja californiana. Sergio. Mira, yo creo que analizar el impacto lo tendríamos que analizar desde dos vertientes, ¿no? Desde la vertiente del grupo de empresarios, llámese empresas o personas físicas, ¿no?, con actividades empresariales, que han tenido ciertas condiciones, inclusive de incertidumbre hacia las condiciones del decreto, ¿no? Y por otro lado, la percepción que tiene el ciudadano ordinario en el día a día. Si analizamos esta parte, y empezando por ahí, pues sí entendemos que yo creo que el impacto ha sido positivo. Es decir, la gente, de alguna manera, sobre todo la gente de menores salarios, aquella gente que hasta antes de la entrada en vigor de estas reformas ganaba, por ejemplo, el salario mínimo, pues claro, ahora tiene o gana más de lo que venía ganando. Y tiene, pues, mayor poder adquisitivo, ¿no? Entonces, esa sería la primera cuestión. La otra cuestión es
los empresarios que se adherieron al decreto de la reducción del 50% del IVA, ¿no? Pues quiere decir que entonces ahora a ese consumidor ordinario que ganaba un salario mínimo, que ahora gana más, le cuestan menos las cosas, porque les cuestan aproximadamente un 8% menos. Entonces, si lo analizamos desde esta óptica, creo que el impacto ha sido bueno. Si lo analizamos desde el punto de vista de las empresas, yo no creo que realmente hasta el día de hoy ya haya señales de que el decreto generó los efectos para los cuales se fue creado. Es decir, el decreto fue creado para generar una mayor inversión, que no estoy seguro si ya se detonó, ¿sí? Fue creado para incrementar la productividad de las empresas, creo que es muy pronto para comentar esta parte, y fue creado para generar mayores fuentes de empleo, pero hay otras cuestiones que todavía no se dan. Por ejemplo, este decreto no aplica para la maquiladora. ¿Cuánta cantidad de población emplea la maquiladora? A ellos no les beneficia. Son estos detalles que están implícitos en el decreto que creo que no se han digerido de una manera correcta, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de que adherirnos como empresarios al decreto es libre, es decir, o es discrecional. Los empresarios pueden o no adherirse, no necesariamente tienen que cobrar el 8% de IVA. No están obligados. No están obligados, ¿no? Bastaba con presentar un solo aviso, en teoría, ¿no? Para empezar a cobrar la tasa del 8%, pero pues con esa idea se vendió, decir, no tienes que hacer nada más presenta el aviso. Sí, pero se nos olvidó que está la facturación electrónica y por sistema el SAT tiene que habilitar cuál es la tasa del IVA. Entonces, pues si no te habilitaba, pues ¿cómo cobrabas el 8%, ¿no? En términos generales, sí fue general para todos. El tema del impuesto sobre la renta, hasta el día de hoy todavía sigue habiendo problemas, porque ahí sí se necesitaba una autorización del SAT para adherirnos al decreto, es decir, no era para todos. Existen figuras de incertidumbre, ¿no? En cuanto a si me adhiero al decreto, porque no hay que olvidar que es un crédito a una tercera parte del impuesto sobre la renta con una cantidad de condiciones, y creo que la más grave es el tema de que yo, empresario, no estoy seguro si realmente estoy pagando correctamente el impuesto de la renta o de alguna manera puedo tener efectos retroactivos. Y lo hago muy sencillo. Si el día de hoy yo me quiero adherir a este decreto para que me reduzca en una tercera parte el impuesto de la renta, debo de presentar una solicitud de autorización al SAT. Vamos a suponer que el día de mañana el SAT me autoriza, me dice, perfecto, Sergio, tú ya puedes pagar el 20% de impuestos sobre la renta por manejar una tasa. Y entonces yo empiezo a pagar el 20%, ¿no? Mes con mes, año con año, etc. Pero resulta que uno de mis proveedores, pues el SAT le tocó la puerta y no quiso abrir. Entonces el SAT lo tiene como no localizado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Dice, pues mira, este proveedor que es proveedor de Sergio, pues no está localizado. Y como no está localizado, entonces Sergio, ¿cómo le compra? Eso es otra cosa, ¿no? Pero, entonces Sergio no merece tener los beneficios del tratado. Y entonces Sergio me tiene que pagar todo lo que me ha dejado de pagar desde que se adhirió al decreto. Es decir, yo tengo la culpa de que la persona no haya abierto la puerta, ¿no? Y estos son tipo de cuestiones donde al empresario le da cierta incertidumbre, ¿no? De entrada, pues sí, pareciera muy atractivo el tema de la reducción de los impuestos. La otra cuestión que platicábamos era el tema de la reducción del IVA, ¿no? Y la eliminación de la compensación universal, donde si yo, empresario, compro en el interior de la República, tengo que pagar un 16% de IVA a quien me lo venda, ¿sí? Y cuando yo vengo aquí, tengo que cobrar un 8%. En automático, por procedimiento, voy a traer un saldo a favor del 8%,
que tengo que solicitar en devolución y no hay más, porque ya no lo puedo compensar contra los otros impuestos, que esto también está en el decreto y no se ha mencionado. Muy bien. Roberto, ¿qué impacto, en tu opinión, ha tenido la aplicación? Yo dividiría, al igual que Sergio, en dos vertientes, pero diferentes. Una que tiene que ver con las perspectivas, ¿no? Por una parte, la población en general, empresarios y ciudadanos, por primera vez en mucho tiempo, sienten que una política pública les beneficia directamente en su bolsillo. El hecho de una política pública que reduce impuestos versus la historia que siempre ha sido subir impuestos es algo bueno, ¿no? Una política pública que pone en el centro del debate público el aumento al salario mínimo es algo que en general la gente percibe como algo positivo. Esa es una parte. Pero esas perspectivas, esas ideas, esas creencias tienen que contrastar con la triste realidad. Y para eso está la otra vertiente de los impactos, que son los datos duros. ¿Cómo ha impactado esto en la vida de las personas? Para saberlo hay que medirlo y para eso hay datos. Particularmente me voy a centrar en uno, que tiene que ver con la inflación, que se parte del supuesto de que reducir los impuestos lo que iba a generar una reducción del 16 al 8, que la gente iba a tener mayor poder adquisitivo, ¿no? ¿Y por qué iba a tener un mayor poder adquisitivo? Por una parte iba a subir el salario y por otra iban a bajar los precios. Esos precios, ¿qué tanto bajaron en la realidad? Bueno, esa información la publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Para enero de 2019, la inflación anualizada, que es decir, cómo subieron los precios de enero de 2019 versus enero de 2018, qué tanto subieron los precios, para calcular, tiene una canasta de más de 130 productos. ¿Cuánto subió en general los precios de esta canasta? El aumento fue de 4.75%. Eso fue el incremento de los precios generales durante un año, si agarramos enero. Sí hay una reducción significativa con respecto a diciembre de 2018. Es decir, en diciembre de 2018 había una inflación anualizada de 6.26. En enero de 2019 es de 4.75. Y durante 2019 ha ido a la baja. En mayo esta inflación es de 3.7%. Pero cuando nosotros analizamos por componentes, cómo se mide la inflación, el componente que más ha impactado la reducción no ha sido las mercancías en general, sino los precios de bienes o servicios vinculados con precios de gobierno. Te pongo un ejemplo. En diciembre de 2018, la inflación anualizada de la gasolina de bajo octanaje, la verde pues, se incrementó 21.28%. Para enero de 2019, el incremento fue de la mitad, de 9.87%. ¿Qué significa eso? Que la inflación general, y la gasolina particular de bajo octanaje, la verde, es la que más pesa al momento de calcular la inflación. Es el que tiene el ponderador más grande. Entonces, aumentos o disminuciones de este bien en particular impactan la inflación en general. ¿Qué significa esto? Que la reducción en los precios generales, de la inflación en general, se ha obedecido, en mi opinión, más al control de precios, al control de los precios que controla el Estado, gasolina, gas, ¿no?, que a la economía en general. Eso es importante, sí, porque al final la gente ve beneficios directos en su bolsillo, pero no tanto como una reducción general de todas las mercancías que componen la canasta, de que efectivamente los empresarios han reducido sus bienes y servicios, sino más bien como consecuencia de la reducción en bienes que controla el Estado. No es mal, nada más que hay que matizar en ese sentido. Bueno, yo, en relación a lo que comenta Roberto, yo creo que también por eso el gobierno federal lo hace a través de un decreto, porque el decreto le da la oportunidad de ir midiendo y ir corroborando si efectivamente el sector empresarial está trasladando ese efecto positivo hacia el consumidor o lo va simple y sencillamente incorporando a su tasa de ganancia, que no es lo que se busca. Lo que se busca es que llegue hasta la parte del consumidor. Yo creo que por eso también es un decreto, para que haya ese margen por parte del gobierno federal. Ahora, si lo analizo un poquito más amplio el tema del decreto, yo lo veo como algo positivo, porque por muchos años se ha discutido en este país la necesidad de tener políticas diferenciadas a nivel regional, y este es un ejemplo de diferenciar una política pública en el tema fiscal. ¿Por qué se argumenta eso? Porque las condiciones regionales son muy distintas. Es muy distinto el norte, el centro y el sur del país. Las necesidades son muy diferentes en el norte, centro y sur del país.
y tradicionalmente el gobierno federal ha sido muy rígido en ese sentido y las políticas públicas siempre han sido estandarizadas para todos los estados. Entonces creo que en ese sentido es un paso. Ahora, yo creo que también tiene un poco, bueno, tiene razón Sergio en el sentido que quizás no fue lo que se esperaba, o sea, no fue un tema generalizado donde ya todos los productos iban a ir al 8% en el IVA y que todo el mundo iba a tener un beneficio por el tema del ISR, y eso es quizás lo que deja un poco de un sabor ahí medio, quizás no del todo positivo, porque efectivamente quedó a discreción de quienes desean hacer uso de este decreto, que se tengan que adherir de acuerdo a los requerimientos que tiene el propio SAT, y ahí creo que no ha sido tan exitoso. Tan es así que todavía ahorita tiene un desplegado el SAT, donde se está ampliando el plazo hasta el 30 de junio para que las empresas se puedan adherir al tema del IVA. Es decir, no fue tan arropado, así generalizado, el tema del decreto por el sector empresarial. Yo creo que por lo que señala Sergio y quizás por el tema administrativo también a lo mejor no ha sido el más fácil. Pero tiene algunos aspectos positivos. En el tema del salario, me voy yo complementando lo que señaló Roberto. Bueno, hay dos formas de medir el impacto en el tema del salario, ¿no? Lo que reporta el IMSS, en este caso, que ahí va a estar solamente aquellas empresas que son de la economía formal. Y luego está otro indicador que es la ENOE, que ese es del INEGI, y ahí está todo mundo, formales e informales. En el tema del IMSS, en los últimos 4 meses de este año sí se ve un incremento en el promedio de alrededor del 13%. Es decir, en ese indicador, en el indicador del IMSS, normalmente nadie o muy pocos estaban ganando un salario mínimo, ¿no? Es muy poco el porcentaje de la población en Baja California que está ganando un salario mínimo. Pero en el agregado se ve un incremento de alrededor del 13%, ¿no? Quiere decir que eso el gobierno federal lo puede percibir como positivo. Sin embargo, hay que irnos al tema de la ENOE, que es donde están todos. Y lo que se observa sí es un repunte en el tema de la gente que gana un salario mínimo o hasta 2 salarios mínimos. Pero no es eso lo que realmente buscaríamos, ¿no? Lo que buscaríamos es que el repunte se dé en las personas que ganan de 3 salarios mínimos hacia arriba, que ya estaríamos hablando de salarios competitivos y que resuelven una buena parte del bienestar de la economía de Baja California. Bueno, esos datos venían cayendo y siguen cayendo. Es decir, el porcentaje de población que gana, por ejemplo, más de 5 salarios mínimos, que estaríamos en aquellas personas que ganan alrededor de 13 o 14 mil pesos hacia arriba, ese indicador viene a la baja, pero no viene a la baja a raíz del decreto. En general, ese indicador viene a la baja desde antes, ¿no? Bueno, esos indicadores sí todavía no levantan en la economía de Baja California y seguimos entonces sin una buena parte de la población, por eso, que pueda percibir estos temas del decreto como positivos. Sin embargo, hay algunos indicadores que, como ya señaló Roberto, son muy contundentes. O sea, gas, luz, gasolina, electricidad, gasolina, pues son insumos muy relevantes para la vida cotidiana de cualquier persona, y esos indicadores, esos productos en particular, pues sí se notó rápidamente su efecto en el tema del 8%. Lo que habría que esperar y darle un seguimiento a ver si en el resto de las mercancías, sobre todo los productos que a lo mejor que son de la canasta básica, se está sintiendo esos impactos, porque si no, significaría que pues una buena parte de esa política fiscal se está incorporando nomás a la tasa de ganancia de la parte de las empresas, ¿no? Entonces todavía hace falta como que más desmenuzar un poco más esta parte de los impactos del decreto, ¿no? Para tener una claridad de qué tanto está impactando, ahora sí, en el ciudadano común, ¿no? En el día a día del ciudadano común. Muy bien, vamos a un corte y regresamos para el último bloque. Este es Enfoque Cimarrón. Regresamos, este es Enfoque Cimarrón. En este último bloque, conclusiones, ¿cuáles podríamos destacar
acerca de este decreto que busca reducir los impuestos, incrementar el salario mínimo y con ello mejorar el bienestar de la población. ¿Cuáles serían los puntos que podríamos destacar? Yo creo que fue una buena intención. Creo que tiene cosas positivas. Creo que no va del todo a cumplir los objetivos para el cual fue creado. Otra cosa que me faltó comentar en el bloque anterior fue que este decreto, si bien es cierto, persigue la inversión, ¿no?, o incrementar la inversión en la región fronteriza, tiene una vigencia de 2 años. Entonces, yo como posible empresario me voy a adherir a un decreto por los próximos 2 años y la inversión que tengo que hacer, eso me genera también ciertas dudas, ¿no? El tema del salario mínimo, no hay que olvidar que subió para aquellas personas que ganaban menos de 176 pesos, pero el que ganaba 177 se quedó con 177. Y esto vino de alguna manera a impactar también en los costos de los empresarios, que dicen, oye, ahora si yo tenía salarios muy bajos, ¿no?, pues tengo que subirlos a 176, ahora me cuesta más poderte vender un determinado producto, entonces te tengo que subir el precio. Entonces, creo que todavía hace falta acomodar las piezas. Yo hubiera preferido esperar un poco más de tiempo y haberle entrado a una reforma fiscal, ¿no?, a la modificación de las leyes y no un decreto de carácter temporal, ¿no?, bajo ciertas condiciones. Yo apostaría y sigo apostando, como lo ha hecho pues gran parte de los empresarios, de una política fiscal más inclusiva, ¿no? Es decir, los formales que se formalicen, y creo que ahí tendríamos una buena cantidad de contribuyentes, bajo condiciones muy básicas, ¿no?, muy específicas, pero que todos paguemos, pues, como está establecido. Entonces, creo que en esta política fiscal, si bien es cierto, sí, un decreto como estos, pues a quién no nos gusta que nos suban el salario y nos bajen los impuestos, ¿no? Eso de entrada tiene aspectos positivos, pero luego ya cuando lo empiezas a analizar y a desmenuzar, pues también te das cuenta ni que a todos se les subieron los salarios, ni que a todos les bajaron los impuestos, ¿no? Y que esto dependería de cada uno de los casos. Entonces, ahí esa parte es la que creo que queda pues un claroscuro por ahí. Muy bien, Roberto. Bien, por una parte, esta política pública implementada, el decreto, creo que pone en evidencia algunos mitos que teníamos previamente. Uno es que aumentar los salarios mínimos genera inflación. Eso los datos muestran que no es el caso. De hecho, inclusive la inflación, una vez que subieron los salarios mínimos, de diciembre a enero, bajó la inflación. Eso nos da un camino, una beta para poder seguir explorando el incremento de salarios a través de sus mecanismos sin poner en riesgo el tema de la estabilidad de precios en el país. Por otra parte, el tema de impuestos, la reducción, un gobierno que se dice de izquierda, que quiere realizar grandes cambios, grandes transformaciones, grandes transferencias de riqueza, en mi opinión, no tendría que iniciar reduciendo impuestos, y mucho menos a las zonas que tradicionalmente han sido más desarrolladas en el país, como es Baja California y todo el norte del país. Entonces creo que hay un tema de solidaridad que se tiene que abordar, y no creo que la reducción de impuestos sirva para los fines redistributivos de este gobierno. Y sobre todo porque recaudar menos en estas finanzas públicas endebles que tenemos pueden poner en riesgo la viabilidad de los programas sociales. Eso creo que es otro tema que tendríamos que ver. Está recaudando menos a partir de esta política pública. Y si recaudas menos y no reduces tu gasto, puedes entonces generar déficits públicos fiscales que pongan en riesgo. Y coincido con lo que dice Sergio, lo que realmente tendría que pasar es una gran reforma fiscal, que sí incluya a todos los que no están pagando impuestos o faciliten el tránsito de los informales a la economía informal a la formalidad, pero también que cobre impuestos a aquellas grandes empresas que no lo hacen. Y yo creo que también tendríamos que transitar hacia
un proceso realmente progresivo en las tasas en esa reforma fiscal realmente progresivo, ¿no? Que los grandes capitales paguen grandes tasas. Bueno, yo lo veo como un primer ejercicio positivo por parte del gobierno federal, tener una política diferenciada para una región específica del país, que evidentemente ocupa revisiones hacia adelante para ver, pero también ocupa medir, a ver los impactos que se dieron, las reacciones que se tuvo por parte del sector empresarial. Yo creo que hay información relevante, una es la que ya señaló Roberto, ¿no? Porque una de las resistencias naturales aquí en este país para incrementar el tema del salario es su repercusión en la inflación, ¿no? Y los argumentos han sido siempre que tiene que ir acompañado de un crecimiento en la productividad para neutralizar ese efecto en el tema de la inflación, a pesar de que ha habido periodos donde ha habido crecimiento en la productividad por sectores, donde no ha habido impactos en el salario. Entonces, el hecho de que haya una política pública que trate de presionar el tema del incremento en el salario mínimo, yo creo que es positivo porque el salario mínimo en este país pues no es mínimo porque no resuelve las necesidades básicas de bienestar de la población. Entonces creo que lo veo como un primer ejercicio positivo que se ocupa revisar y sí, adelante ocupa algo mucho más fuerte, ¿no? Que sería el tema de la reforma fiscal, pero ya es un tema que el propio presidente lo anunció que ese tema sería desde la primera mitad hacia adelante donde se podría atender el tema de la reforma fiscal. Vamos a ver qué tanto esto da información para si se animan a entrar en el tema de la reforma fiscal, que creo que es muy importante en este país, para ampliar la base que es gravable, para diferenciar las tasas inclusive por el tema de impuestos y que le permita pues, tener unas finanzas más sólidas al gobierno para incidir en sus políticas que quiere implementar a nivel regional y nacional, ¿no? Muy bien. Pues es así como llegamos al final de esta emisión de Enfoque Cimarrón. Agradecemos su atención y los esperamos en un próximo programa.